Muy buenas tardes, les saluda Kelly León Espinosa, que al igual que mis compañeros Damaris Robles Vargas, Andy Díaz Fernández y Rosa Escobedo Humán, somos estudiantes del primer ciclo de la Universidad Norbert Wiener. Hoy hablaremos del tema biología molecular en el diagnóstico de la tuberculosis. En esta oportunidad nos acompaña el biólogo José Gabriel Basurto Bustos, al cual agradecemos por esta entrevista. El doctor es egresado de la Universidad San Agustín de Arequipa. Actualmente se desempeña en el área de biología molecular del Hospital Hipólito Unanue y es responsable de la sede de La Molina del Laboratorio Precisa. Buenas tardes, profesor y compañeros en general. La que les habla es Damaris Robles Vargas y antes de dar inicio a la entrevista les realizaré una breve introducción acerca del tema escogido, que es la biología molecular. En su modo más moderno, la biología molecular intenta explicarnos acerca de los anómalos que se presentan a través de la vida, desde propiedades macromoleculares por las cuales se ve orientada. Las dos macromoléculas particulares en las que se basa este estudio son los ácidos nucleicos, entre los cuales se ve más utilizado el ácido desoxirribonucleico, es decir, el ADN, componente de los genes, y las proteínas que actúan como agentes activos de los seres vivos. Hoy presentamos a la tuberculosis, que es una enfermedad infectocontagiosa a la que le podemos denominar también Mycobacterium tuberculosis, que es una bacteria aerobia estricta patógena responsable de la mayor cantidad de casos de tuberculosis en el mundo. Por lo general ataca a los pulmones u otros órganos del cuerpo y se transmite a través de la vía aérea mediante la tos o el estornudo, en la cual la persona, al estar en un contacto cercano con el infectado, podría adquirir esta enfermedad. Con respecto al diagnóstico de la tuberculosis, el médico dará orden a realizar las pruebas correspondientes de laboratorio ante la posible sospecha de TB, solicitando una muestra de esputo para un estudio de baciloscopia o un diagnóstico molecular. Ahora le damos la bienvenida al doctor Jesús Basurto. Gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Buenas tardes, biólogo. ¿Cómo está? Coméntenos un poco acerca de cuáles son las pruebas moleculares que se vienen realizando, ¿no? Actualmente para el diagnóstico con respecto a la tuberculosis. Bueno, con respecto a la parte del diagnóstico molecular en el caso de la tuberculosis, actualmente tenemos, o en el Hospital Hipólito se hacen dos tipos de pruebas, que son Ya. la prueba del GeneXpert y la prueba del Genotype, ¿no? Ambas pruebas son pruebas moleculares porque lo que hacen es dar un diagnóstico para TB a partir de la molécula de ADN, ¿no? Entonces, para Ujú. ello se identifica la molécula de ADN en este caso del Mycobacterium, la bacteria que produce la tuberculosis, y a Ya. partir de esta molécula se trabaja con ello, ¿no? Ya sea para diagnosticar si un paciente tiene TB y también para ver si es o no resistente a los medicamentos que se aplican a estos pacientes que tienen tuberculosis, ¿no? Ujú. Bien. Y disculpe, ¿qué características podría tener una muestra para que sea procesada mediante estas pruebas moleculares como las que usted menciona? Bueno, bueno, creo que como la mayoría, por lo menos la gran mayoría de nosotros sabemos, la muestra que generalmente se pide para diagnosticar TB es un esputo, ¿no? Pero Ujú. no es la única muestra. También se pueden procesar en otro tipo de muestras, ya que la tuberculosis, si bien es cierto que principalmente da en los pulmones, no es el único órgano en el cual se puede afectar esta enfermedad, ¿no? También se puede dar en muchos otros órganos del cuerpo o inclusive en otras partes del cuerpo. Ujú. Entonces, se puede trabajar con diferentes tipos de muestras. Ahora, básicamente para el caso de la muestra bueno, en este caso, por ejemplo, la prueba molecular del GeneXpert es una prueba más rápida. Ya. Básicamente es un PCR, ¿no? Es como un PCR, como los PCRs que se hacían o que se hacen para el COVID, es un Ya. proceso muy similar.
Ya. Y lo que básicamente se busca ahí o se necesita ahí es una muestra que sea un esputo, que no tenga contaminación, como por ejemplo algunas muestras no son bien colectadas y, digamos, tienen restos alimenticios, lo cual contamina la muestra y ya no se puede trabajar en el equipo que se hace esta prueba molecular. O también, por ejemplo, hay muestras que contienen restos sanguíneos en gran Ujú. cantidad. Estas muestras tampoco no se pueden trabajar porque la hemoglobina es una proteína que afecta al proceso del gene ESPER. Muchas gracias, biólogo, por la información brindada, ya que es de gran importancia para nosotros. A continuación, le doy el pase a mi compañera Rosa. Buenas tardes, biólogo. ¿Nos podría comentar en cuánto tiempo se obtiene un resultado con la prueba molecular? Ya. Como les comenté hace un momento, básicamente son dos pruebas las que se hacen. Uno es el gene ESPER. En el caso del gene ESPER, el resultado puede salir de un día para otro, ¿no? Ahora, si es una muestra que se requiere con urgencia el resultado, puede salir en el mismo día. Digamos, si se trae la muestra en la mañana, puede salir digamos, por la tarde, en horas de la tarde. Pero en el caso del Genotype es una muestra un poco más larga, en el cual demora en promedio 48 horas, ¿no? El resultado. Sin embargo, dada la información que dan estas pruebas para el diagnóstico y para el tratamiento de los pacientes, en realidad estos tiempos son muy beneficiosos porque en realidad son muy cortos. Como se trabajaba anteriormente, el diagnóstico que se daba podía demorar hasta un mes, ¿no? Y una consulta, ¿cuánto es el promedio de muestras que se procesa durante el día de trabajo? Eh, con respecto a estas pruebas, eh, bueno, en el caso del Guinness-Berg podría ser un promedio en el hospital, un promedio de 20 pruebas. Como les comenté, no todas las pruebas entran a proceso por estos métodos, porque se hace como una depuración de qué de qué muestras van a entrar y qué muestras no. Entonces, un promedio de 20 muestras en el caso del GeneSpert y otras 20 en el caso del Genotype. Hay que tomar en cuenta algo del Genotype. El Genotype es una prueba muy particular. No se hace todas las muestras. El Genotype solamente se hace las muestras de pacientes que ya se ha hecho previamente otro examen, como una vaciloscopía, y en el cual está demostrado que son positivos. Entonces, el Genotype no se hace todas las muestras, sino solamente se hace a las muestras de pacientes que ya se sabe que tienen TB, ¿no? O que ya se ha diagnosticado con TB. Y lo que básicamente se quiere ver ahí es si su enfermedad es por el micobacterio y también si son resistentes a los medicamentos que se le da a las personas que tienen TB, como es la rifampicina, la isoniazida, ¿no? Entonces, más o menos ese es un promedio de muestras por día, ¿no? Entre del GeneSpert unas 20 pruebas, unas 20 muestras y del Genotype unas 15 a 20, ¿no? Como más por día. Disculpe, ¿y qué ventajas y desventajas podrían tener estas pruebas moleculares? Bueno, a ver, una ventaja, como ya les comenté, bueno, es el tiempo de respuesta que dan estas pruebas, ¿no? Por la información, por la cantidad de información que dan, ¿no? Otra ventaja es que son pruebas bien sensibles, ¿no? Entonces, el porcentaje de error es casi nulo, ¿no? Es muy poco que haya una equivocación, digamos así, en el reporte de resultado de estas pruebas, porque son pruebas moleculares que trabajan con el ADN, ¿no? Es como, por poner un ejemplo, ¿no? Es como que nosotros busquemos una persona y creo que la mejor forma de ubicar a alguien es por su DNI, porque todos tenemos un DNI único, ¿no? No hay otra persona que tenga nuestro DNI. Entonces, igual es con esta prueba, ¿no? Nosotros ubicamos a la bacteria con su ADN, un ADN único que ninguna otra bacteria o germen va a tener. Entonces, una vez si ubicamos ese ADN, es casi imposible que haya una equivocación en el reporte de este resultado. Otro es que nos ayuda a ver la resistencia a los medicamentos que se da. ¿Y por qué? Dirán, ¿por qué redundo bastante en este tema de la resistencia? Porque en nuestro país existe un porcentaje más o menos alto de pacientes que son resistentes a los medicamentos, ¿no?
Y esto es un problema de salud, porque esto hace de que las personas que empiecen un tratamiento no puedan tener, digamos, éxito en su tratamiento. Entonces, ahí la importancia de que se sepa si el paciente o no le va a hacer bien un medicamento. Esas son las ventajas que tienen estas pruebas, ¿no? La desventaja, bueno, principalmente es que no se puede hacer a todas las muestras, ¿no? Sería muy bueno que sea a todo tipo de muestras, pero no se puede. Hay ciertas características que nos restringe, ¿no? Y también, bueno, dada la gran población de pacientes que se manejan en los hospitales, tampoco no se puede abarcar a todos ellos porque es una prueba costosa. Muchas gracias, biólogo. Le doy pase a mi compañera Kelly. Doctor, yo tengo una pregunta. Ya que los métodos convencionales se han visto limitados, especialmente por las infecciones bacterianas como el bacilo de Koch, que produce la tuberculosis, y la Organización Mundial de la Salud indicó que en el 2007 hubieron 1,7 millones de personas que fallecieron por esta enfermedad a causa de la resistencia de los fármacos. Por lo tanto, ¿cuál ha sido la mayor ventaja o el aporte de la biología molecular para la detección rápida de enfermedad, ¿no? Ya, aquí, a través de los años, la ciencia siempre ha ido tratando de mejorar con respecto a no solamente identificar a pacientes que tengan esta enfermedad, sino también, como lo menciona, a poder identificar si el paciente o no puede responder con éxito al tratamiento con fármacos que se le da al paciente, ¿no? Este, y las pruebas moleculares han ayudado mucho porque como ustedes saben, eh, el tiempo para actuar sobre una enfermedad es muy importante, ¿no? Mientras más antes se actúe para tratar una enfermedad, es mucho mejor, ¿no? Entonces, como les comentaba hace un momento, anteriormente se usaban, por ejemplo, bueno, hasta ahora se usan, ¿no? Por ejemplo, los cultivos para ver si una persona tiene o no esta enfermedad, y a través de los cultivos se puede hacer otras pruebas, pero un cultivo de TB normalmente demora 40 días, normalmente, puede ser un poco menos o quizás un poco más, pero normalmente son de 30 a 40 días, entonces son 30 a 40 días que un paciente tiene que esperar a que se le pueda dar un diagnóstico y se pueda ver si tiene o no resistencia a ciertos medicamentos. Con estos exámenes, como les comenté, uno demora 24 horas y el otro demora 48 horas, entonces estamos reduciendo enormemente el tiempo de dar un resultado de un examen, de tal forma que con esta información el médico puede saber qué cosas, o perdón, qué medicamentos se puede dar. Pero también a la vez, no solamente los estudios quedan aquí, hay otros estudios, hay otras pruebas más moleculares que se hacen a las muestras. Bueno, que en este caso ya nosotros en el hospital no lo realizamos, pero a partir de esta muestra que se ha procesado y que se ha hecho estos exámenes, se pueden hacer estos otros exámenes en el INS, ¿no? En el INS ya hacen exámenes de segunda línea, de quinta línea, para seguir estudiando, para seguir investigando a qué otros medicamentos más el paciente es sensible o es resistente para que el médico pueda darle su tratamiento. Muchas gracias, doctor, por ayudarnos a completar estas preguntas, y muchas gracias, compañeros, por estar con nosotros también en esta pequeña entrevista sobre la biología molecular en el diagnóstico de la tuberculosis. Muchas muchas gracias, gracias. biólogo. Muchas gracias, biólogo. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno.